Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que se encuentren bien. Soy César Martínez, vuestro anfitrión, y os mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Tanto que dice la NASA a boca llena de que no tienen aún pruebas certeras de la existencia de vida extraterrestre e inteligente en este planeta, me gustaría que explicasen a toda la humanidad qué demonios es esto, señores. Amigos y amigas, esto lo han grabado ellos en los años 90. Y desgraciadamente, estos que dicen ser los dueños absolutos de la verdad, esos que se hacen llamar científicos, están muchos ante la denuncia de otros, ya que muchos no lo quieren admitir, pero prácticamente más del 90% de las investigaciones están financiadas por los inversores, que a su vez determinan sus conclusiones. Por lo que, ¿dónde están los datos objetivos y la búsqueda de la verdad? Entonces, irremediablemente, ya que la NASA tiene que recalibrar sus equipos para poder dar un informe con lo más cercano a la verdad sobre el fenómeno OVNI, yo os voy a presentar evidencias muy claras de lo que graban las personas de a pie con un móvil. El 24 de septiembre del 2023 hubo un avistamiento algo inusual en Corea del Sur. Y digo inusual ya que estos seres no humanos cada vez realizan sus manifestaciones de una manera muy espectacular. La mayoría de los orbes lumínicos que se suelen grabar suelen apagar y encender, apagar y encender. Pero si se fijan bien en estas evidencias, verán cómo estos objetos aparecen y desaparecen como si estuvieran saliendo y entrando de un portal dimensional. Es como si se teletransportasen. Alucinante, ¿no os parece? Como siempre, vuestra opinión es la que al final importa. En la tarde del día 24 de septiembre del 2023, en una zona rural de Tailandia, unas personas tuvieron la suerte de poder grabar estas extraordinarias imágenes, donde podemos apreciar con toda claridad cómo unos orbes lumínicos salen de un portal dimensional hacia varias direcciones. Creo personalmente que el dominio de estos seres sobre la modificación del espacio-tiempo lo tienen bastante desarrollado como para hacernos intuir que realmente estos no humanos pueden viajar a velocidades incomprensibles para nuestro entendimiento, debido sobre todo por las fronteras del conocimiento que nos instalaron en casi todos los seres humanos en el cerebro. Cada día que pasa surgen nuevas evidencias sobre el fenómeno de las luces en el cielo. Pues bien, en esta ocasión os presento lo ocurrido el 14 de septiembre del 2023 en la ciudad de Chengdu, en la nación asiática de China, donde una gran multitud de personas se vieron sorprendidos cuando en el cielo unos objetos luminosos que de una manera inteligente van encendiendo y apagando su iluminación a la vez que avanzan por el cielo de aquella localidad asiática. He de decir que estas manifestaciones también fueron grabadas en la India, el 14 de abril del 2022, en la ciudad de Nueva Delhi, donde también hubo una gran multitud de testigos que grabaron esa curiosa manera con la que estos seres están dándose a conocer por muchos lugares del mundo, como en la localidad de Carlsbad, del estado de California, en Estados Unidos, el 4 de octubre del año 2022, de la misma manera que en los otros lugares que os he mostrado con anterioridad, también se presentaron estos extraños objetos apagando y encendiendo una luz no muy brillante mientras avanzaban por el cielo. El titular del espacio La Otra Dimensión fue el principal testigo y el que consiguió grabar estas espectaculares imágenes, que fueron videograbadas en la ciudad de Churubusco, en la nación de México,
en la noche del domingo 10 de septiembre del 2023. Sí, señores, si se fijan ustedes bien, se puede observar como a muy baja altitud se encuentra una especie de nave no humana de forma de platillo que, si lo comparamos con algunas de las construcciones que se ven en el lugar, podemos apreciar que tiene un tamaño considerable, a la par que la iluminación de su fuselaje, que también puede verse con total claridad. Aunque, como siempre, vuestra opinión es la que al final importa. Hay muchos registros en el mundo donde cámaras de seguridad han logrado grabar imágenes donde puede verse y muy claramente cómo existen seres que, aún materializándose en una especie de orbe lumínico, tienen el poder de engañar a nuestro cerebro. Esto ocurrió en Estados Unidos. Y he de decir que ninguno de los testigos que os presento recordaba haber visto a una orbe luminosa, sino a un ser con forma humana, lo cual es un encuentro completamente telepático con un ser que no es humano. Observen con atención, fíjense cómo la reacción del trabajador es la de estar viendo a otro ser humano. Hasta ahí contacto físico, ya que se ve como el operario incluso parece que le da la mano para saludarlo. Alucinante, ¿no os parece, amigos y amigas? O como este otro caso que ocurrió en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el 11 de noviembre del año 2022, en la localidad de Palermo. Un trabajador en la recepción de los pacientes en un sanatorio experimentó algo también extraordinario, ya que ese día del 11 de noviembre del año 2022, a las 3:36 horas de la noche, el guardia de seguridad apreció que las puertas automáticas de la entrada se abrían, dando paso, según el testigo, a una persona de avanzada edad, el cual el guardia no solo le tomó nota de sus datos, sino que hasta incluso, como se puede ver en las imágenes, le ofrece una silla de ruedas a alguien que las cámaras no reflejan, lo que nos viene a decir que a nuestro alrededor existen un mundo que se rige por otras leyes de la física que no entendemos, pero que existen y está a nuestro alrededor, esperando a ser descubierto. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Si es así, os invito a que os suscribáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Como siempre, vuestra opinión es la que al final importa. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.